ya les mandé un PDF, pero les voy a explicar rápidamente cómo fue que se obtuvo o que se obtuvieron esas calificaciones. Fue algo muy, muy sencillo. Entonces les voy a compartir bueno, ahí en lo que les mandé, viene el examen en línea que se hizo, viene el examen escrito que ya pueden encontrar calificado en Teams y los puntos extra. La parte de tareas de laboratorio se incluyó en el examen escrito, ya que el examen escrito trae ejercicios que se quedaron, o muy similares a los que se quedaron de tarea. Entonces ahí ya viene incluido esa parte. Se suman los tres campos: su calificación del examen en línea, su calificación del examen escrito, los puntos extra, y se divide entre dos. Sí, porque los puntos son puntos extra, esos no cuentan como examen. Y lo que salga es su calificación. Pero les quiero mostrar nada más cómo va a quedar lo de los puntos, lo de las fracciones, porque el SAES no permite registrar calificaciones con fracciones. Por ejemplo, hay personas que sacaron pues una calificación mayor a 10, por ejemplo, 10.5, ¿no? Entonces, en el SAES tienen 10, pero ese punto 5 está para el siguiente parcial y se suma directamente a la calificación final del siguiente parcial, punto 5, o si sacaron más, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay quien sacó 8.6, ¿no? Entonces, 8.6 en el SAES tienen 9, pero para el siguiente parcial, en su calificación final, les voy a quitar 4 décimas, ¿sí? Porque sacaron 8.6, pero en el SAES tienen 9. Así se va a tomar en cuenta. O sea, es acumulativa la calificación, así como las participaciones, o sea, todo es acumulativo. Entonces también el 8.6, pues deben 4 décimas porque se les puso 9, hay que pagarlas para el parcial 2, así hasta el parcial 3, y bueno, ya después ya no se puede porque se acaba el curso y ahí sí ya se va a redondear. Y ya en el último parcial ahí sí se va a redondear sin problema. Así fue como se obtuvieron las calificaciones. Yo creo que no hay reprobados, nadie reprobó el parcial 1. Sí, y hasta eso también les fue bien. O sea, hay muchos 9 y muchos 10. Entonces esperemos que así continúen para el parcial 2. Ok, ahora, antes de empezar, porque luego se nos va el tiempo con el tema de la clase, les voy a platicar que a partir de este parcial vamos a cambiar la dinámica del curso. ¿Cómo? Vamos a tener, de las 3 clases que tenemos a la semana, vamos a tener 2 clases síncronas y una clase asíncrona. ¿Qué significa? Que 2 días a la semana nos vamos a ver en línea, como en esta ocasión, para dar la clase, pero un día no nos vamos a ver en día y les voy a dejar actividades. Las actividades básicamente será o ver algún video clase donde se explique algún tema o realizar alguna práctica. Ya en la unidad 2 vamos a empezar a hacer algunas prácticas sencillas de simulación en MATLAB y pues les dejaré la hora para que hagan ustedes sus pruebas. O que vean algún video para que los videos ya sean un poquito más largos, ¿sí? Porque he tratado de hacerlos de 20 minutos, pero no he podido. Pero ya que están más largos, 40, 50 o hasta de 1 hora, para que los vean. Y luego, en las clases en línea, hacer ejercicios, que participen, así como lo hemos estado haciendo, solo que si lo venimos haciendo como ahorita, nos vamos a atrasar un poco más, ¿no? Porque este, hay que vernos en línea, dar el tema y luego otra vez en línea y hacer ejercicios. Y luego en línea, pues no me gustaría tener clases de más de 1 hora, así de videos que los tenga sentados viendo el video. Entonces mejor se los dejo así, de modo asíncrono. Entonces es más fácil. Esa es una de las razones. Vamos a ver cómo funciona y vamos a ver los resultados del parcial 2 y a ver qué sucede. Pero la idea es avanzar más rápido en los temas. Así vamos a quedar. Y los días que no vamos a
vernos en línea van a ser los días miércoles. Creo que ese es el día que tenemos marcado incluso como laboratorio, si no me equivoco. Pero si no, no importa. Ese día, como tengo clase con todos los sextos a los que les doy clase, ese es el día que vamos a tomar como clase asíncrona. Bueno, a excepción del grupo de la mañana, pero con ellos como tengo el jueves, pues ahí sí va a ser un día diferente. Pero ustedes, los del grupo vespertino, los días miércoles lo van a dedicar para esas actividades asíncronas. Ese es el cambio que vamos a hacer, empezando desde este miércoles. Entonces, hoy vamos a dar clase, el siguiente miércoles les dejo el material y nos encontramos el día viernes para hacer ejercicios de lo que se va a quedar. Así vamos a trabajar. Ok. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, profe. Entonces, iniciemos clase. Bueno, tengo, Entonces, este miércoles no nos veríamos. no, ya los miércoles, a menos de que les diga otra cosa, ya los miércoles no nos vamos a ver en línea, pero habrá videos en Teams para que los revisen. Los videos de qué van a hacer. La explicación de una práctica en MATLAB o la explicación de un tema con sus ejercicios para que las clases en línea aclaremos dudas y hagamos ejercicios. Así va a ser a partir de este miércoles. Entonces nos vemos hoy y el viernes en línea. Y el miércoles no nos encontramos en línea, pero sí buscan la información en Teams. Y sí les voy a pedir que sí la vean, que sí las tomen, porque pues es importante. Es importante llegar a la clase del viernes con ya los videos vistos. Ok. ¿Alguien más? Entonces vamos a continuar. Lo último que vimos fue la relación señal-largo de cuantificación y se explicó las expresiones. Y de hecho los últimos ejercicios que están pendientes, me parece que no hicimos ejercicios. Voy a grabar esos ejercicios y los voy a subir para que los vean el miércoles. Y vamos a ver hoy el siguiente tema que es cuantificadores no uniformes. De hecho, con eso se finalizó la última sesión teórica. Se explicó que un cuantificador se diseña para que cuantifique señales sinusoidales y cosenoidales de diferentes amplitudes. Cada una de esas señales presentará una SQR diferente, una relación señal-albedo de cuantificación diferente. Y entre mayor sea la amplitud, mayor va a ser la SQR. Entre menor sea la amplitud, menor va a ser la SQR, la amplitud de la señal seno o coseno. Lo que se hace es diseñar el cuantificador para que la señal más pequeña o la señal de menor amplitud cumpla con una cierta SQR. Pero si se hace de esa forma, lo que va a suceder es que las señales de mayor amplitud presentarán una SQR más grande de la mínima requerida. Por ejemplo, si se requiere cumplir una SQR de 30 decibeles, se diseña el cuantificador para que la señal más chiquitita cumpla 30 decibeles de SQR. Pero cuando se digitalice o se cuantifique una señal de mayor amplitud, se va a pasar de los 30 decibeles. Y está bien, o sea, porque lo mínimo que hay que cumplir son 30. Pero en esos casos se dice que está sobredimensionado. Y con eso se finalizó la última clase teórica. Y para evitar ese sobredimensionamiento, se hace uso de cuantificadores no uniformes, que tienen como objetivo mantener una SQR constante, independientemente si la señal es pequeña o es grande. Así ya no estaría sobredimensionado. Y de eso trata la clase del día de hoy. Entonces, voy a compartir pantalla, pero en lo que comparto, lo que pasa es que estoy tratando de compartir desde la tableta y por alguna razón no me permite, pero en lo que preparo la clase. A ver, vamos a ver. ¿A quién le preguntamos? Vamos a preguntarle a
Armand Trejo. Armand, me quedo Armando. Armando Trejo. ¿Qué es modulación? Ah, no, perdón, me estoy adelantando de temas, que ya me estoy adelantando a PCM. No, déjenme preparar. Lo que pasa es que me desincronicé ahora con el parcial. Como tengo 4 grupos de digitales, voy al día, voy dando lo mismo a todos, pero ahorita me desincronicé y se me cruzan los cables un poco. Déjenme. Ok, está abriendo. Les comparto la clase y me informan cualquier problema de audio o de video. Ok, entonces comenzamos. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es cuantificador no uniforme, que fue donde nos quedamos. Una vez que ya sabemos cómo diseñar un cuantificador uniforme y lo que significa un cuantificador uniforme y el papel que juega en el proceso de digitalización, veamos ahora los cuantificadores no uniformes. Y partamos de lo que ya conocemos. Un cuantificador uniforme es aquel en donde los niveles de cuantificación están separados una constante delta. Y la separación siempre es delta. O delta es constante. Eso es un cuantificador uniforme. Es el tipo de cuantificadores que han estado diseñando hasta donde va en el curso. De estos cuantificadores se hizo un análisis de ruido de cuantificación, obteniendo la relación señal a ruido de cuantificación. De ese tema se concluyó lo siguiente. Para una señal sinusoidal o cosenoidal de cierta amplitud, se diseña el cuantificador uniforme y esta señal presentará una relación señal a ruido de cuantificación determinada. A este mismo cuantificador diseñado se le puede aplicar una señal de menor amplitud, pero esta señal de menor amplitud experimentará una relación señal a ruido de cuantificación menor que la relación señal a ruido de cuantificación para la señal que fue diseñada. ¿Eso se explicó o hasta ahí nos quedamos? Para cumplir con una relación señal a ruido de cuantificación específica, se dijo que el cuantificador se diseña para cubrir o para cumplir la SQR mínima para la señal más pequeña. Pero eso trae como desventaja que el cuantificador diseñado esté sobredimensionado o sobrado para señales de mayor amplitud, porque van a experimentar una SQR mucho mayor a la requerida. Para ello, se hace uso de cuantificadores no uniformes. ¿Esto qué quiere decir? En un cuantificador no uniforme, delta, que es la resolución, que es la separación entre niveles de cuantificación consecutivos, ya no es constante, sino que varía, teniendo como resultado un cuantificador como el que se muestra en la figura. Noten cómo los niveles de cuantificación tienen una separación diferente. Esto es un cuantificador no uniforme. De esta forma, se consigue
que para diferentes señales cosenoidales y sinusoidales de diferente amplitud, las SQR que experimentan será aproximadamente igual. De esta manera ya no se tiene un sobredimensionamiento del cuantificador. Ahora, el diseño de este tipo de cuantificadores es complejo. Recordemos que para un cuantificador uniforme, donde la resolución es constante, la potencia del error de cuantificación, que es igual a esta expresión, resolución al cuadrado sobre 12, se obtuvo a partir de una función de densidad de probabilidad uniforme del error. Se explicó que el error es o se puede ver como un proceso aleatorio, y como proceso aleatorio debe de tener una función de densidad de probabilidad, y se asumió que esa función era uniforme. Para un cuantificador no uniforme, donde la resolución no es constante, la potencia del error va a depender de la PDF del error, y se va a buscar que la potencia del error o que el error sea ponderado con la probabilidad de ocurrencia del error. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros ya sabemos que teniendo dos niveles o los niveles de cuantificación, dada una muestra, esta muestra se cuantifica a un nivel de cuantificación. Esta diferencia es el error. Este es el error. Para cada muestra habrá un error de cuantificación. Ese error de cuantificación nos dará la potencia o nos ayudará a calcular la potencia del error, como ya se explicó en clases pasadas. Este error se pondera por la probabilidad de ocurrencia, que en un principio se asumió que es constante, uniforme, que es uniforme. Es decir, que la probabilidad que haya o que exista este error es igual a la probabilidad que la señal haya tomado este valor. Y se supone o se supuso que esa probabilidad era uniforme. Bueno, para el análisis de un cuantificador no uniforme, ya no se sigue una función de distribución uniforme, sino ya se debe de tomar en cuenta qué función de densidad de probabilidad tiene la señal que se va a digitalizar. Repito, el análisis para este tipo de cuantificadores es complejo. Sin embargo, el problema se logró simplificar como sigue. La señal a cuantificar se le aplica una función no lineal. Esta función no lineal se llama compresor. Después se cuantifica utilizando un cuantificador uniforme, como los que ya vimos. Una vez que se cuantificó, se le aplica una función complementaria llamada expansor. Así es como se solucionó el problema de diseñar el cuantificador no uniforme, porque repito, el diseño de los cuantificadores es complejo. ¿Por qué? Recuerden que en el diseño de un cuantificador lo importante es determinar los niveles de cuantificación. Cuando es uniforme, esto es sencillo porque como delta es constante, basta con ubicar uno y podemos ubicar los demás. Pero en un cuantificador no uniforme no se puede hacer de esa forma, porque delta ya no es constante. A pesar de que sepamos en dónde está ubicado un nivel, no podemos ubicar el resto, porque delta es variable. ¿Y cuánto va a variar? No es fácil decirlo. ¿Cómo se hace o cuál es el proceso de diseño? El proceso de diseño tiene que ver con la potencia del error. Se busca ubicar estos niveles de cuantificación en los puntos donde la potencia del error de cuantificación será mínima. Y para ello hay que resolver algunas funciones
un poco complejas para obtener la potencia mínima, ubicando los niveles en ciertos puntos. Este proceso involucra la función de densidad de probabilidad, entre otras cosas, y habrá que resolver tal vez algún sistema de ecuaciones para encontrar la ubicación de estos niveles. Por eso es que les digo que el proceso de diseñar un cuantificador no uniforme es complejo. Sin embargo, se sigue una segunda estrategia, menos compleja, que es la que les acabo de explicar. La señal que se va a cuantificar se hace pasar por un compresor. ¿Qué es un compresor? Una función no lineal. Ese es un compresor. Una vez que la señal se hace pasar por el compresor, la salida del compresor se le aplica un cuantificador uniforme, como los que ya conocemos. Y al resultado de la cuantificación se le aplica el inverso de esta función no lineal, llamado expansor. El inverso de esta función no lineal, bueno, se le conoce como función complementaria, ¿no? Porque complementa a esta función. Y se le conoce como expansor. De esto surgió el término conocido como compansor, donde compansor se obtuvo de una combinación de las palabras compresor y expansor. Compansor. De ahí que compansor sea un proceso. El proceso de compansión. No es que sea un dispositivo, sino es un proceso. En inglés es companding. Si lo traducimos, compansor. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de compansión o el proceso compansor? Consiste en tener una función no lineal donde la señal que se va a cuantificar, en este caso x de t, se hace pasar por esa función no lineal. Esta de aquí, esta función no lineal. El resultado de esa función no lineal se hace pasar por un cuantificador uniforme. Como ya lo conocen ustedes, hagan de cuenta que estos son los niveles de cuantificación, solo que lo ponen en su forma característica. No vimos esta forma de representar los cuantificadores, que es con una función característica o también conocida como función de transferencia, pero véanlo, como si estos fueran los niveles de cuantificación. Noten cómo tienen un espaciamiento uniforme, constante. Es un cuantificador uniforme. Una vez que la salida del compansor se hace pasar por un cuantificador uniforme, el resultado se alimentará a una función complementaria, la función que complementa a esta de aquí, para poder o para regresar a la señal en su formato original. El resultado de este proceso será como si la señal se hubiera hecho pasar por un cuantificador no uniforme. Vamos a explicar por qué. ¿Por qué es el equivalente o por qué se hizo de esta manera? Empecemos con hablar sobre esta función no lineal. ¿Qué es una función no lineal? Pues es una función que no tiene una línea recta. Esta es la entrada, esta es la salida. Si fuera una función lineal, tendríamos una línea con cierta pendiente. Cuando la función no sigue a la línea, sigue otra expresión, se le conoce como función no lineal porque no es una línea. Analicemos esa función no lineal. Y primero entendamos, el eje de las X o de las abscisas será lo que representa a la entrada. X es como si fueran las amplitudes de entrada. Son las amplitudes de entrada. Y Y es la salida. El eje de las ordenadas es como si fuera o representa las amplitudes de salida. Si tuviéramos una función lineal dependiente 1, por ejemplo, esta,
que nos dice que la señal o la amplitud de entrada será igual a la amplitud de salida, o que la amplitud de salida será igual a la amplitud de entrada. Tenemos la función lineal. Si a la entrada hay 0.5 de amplitud, a la salida también habrá 0.5 de amplitud. Hay una relación 1 a 1. Puede ser que haya una pendiente diferente y eso lo único que va a ocasionar es que se tenga un valor de ponderación para la salida. Puede ser mayor a 1, menor a 1 o incluso hasta negativo. Una función no lineal ya no respeta esa relación 1 a 1. Ya tiene una relación diferente para cada valor de entrada. Por ejemplo, para esta función no lineal se tiene, vamos a suponer que la entrada sea 0.1 de amplitud y la salida sea 0.5. Ya hay una relación diferente. Aquí se podría decir, bueno, solo es un factor de amplificación de 5. Ok, pero si ahora tomamos este valor de entrada que sea, por ejemplo, 0.8, la salida será tal vez 0.9. Vean que también hay un factor de amplificación, pero noten que el factor de amplificación ya no es de 5, ya es diferente. O sea, cada valor tiene una relación diferente con su respectiva salida. En una función lineal no, todos presentan la misma relación de entrada-salida. Esa es una función lineal. En el proceso de compansor o de compansión se toma una función no lineal, de manera que siga o que se respete lo siguiente. Para amplitudes pequeñas de la señal de entrada, la señal de salida presente un valor mayor. Por ejemplo, si la entrada es 0.1, que la salida sea 0.3, por ejemplo. Si la entrada es 0.2, que la salida sea 0.4, por ejemplo. Si la entrada es 0.01, que la salida sea 0.1, por ejemplo. Pero para valores cercanos a 1 de la entrada, la relación prácticamente se sigue manteniendo 1 a 1. Por ejemplo, si es 0.9, que la salida sea 0.91. Sí, casi es una relación 1 a 1. Esta tiene la forma de una función logarítmica. De hecho, una función logarítmica es una función no lineal. Son de las que más se ocupan. A estas funciones no lineales o a estas curvas características también se les conoce como curvas características. Una curva característica es una curva que relaciona la entrada con la salida, o también se conoce como transferencia. A estas curvas características se les conoce como ley de compresión. Y hay dos tipos de leyes de compresión, la ley A y la ley mu. Esta fue propuesta por la Unión Europea. Esta fue propuesta por Estados Unidos. Y se ocupó para telefonía, para digitalizar voz. Matemáticamente, esas dos leyes, es decir, estas funciones características o esas curvas características, tienen una expresión matemática que relaciona entrada con salida. Aquí podemos encontrar esas relaciones. Para ley mu, que es la que propuso Estados Unidos para digitalizar voz, la señal de entrada se hace pasar por esta función matemática, donde x es el valor de la señal de entrada. SGN de x simplemente es el signo de x, es la polaridad, si es positivo o si es negativo. Y mu se le conoce como un parámetro de compresión. Mu puede tomar diferentes valores, 100, 255, etc. ¿Qué hará mu? Lo que hará mu es como el factor de compresión. Si hacemos varias pruebas para valores distintos de mu, lo que vamos a ver es que esta curva o se cierra más o se abre más. Y eso es lo que va a decir mu. Es un factor de compresión.
qué tanto comprimimos. Y eso tiene que ver con esta curva. ¿Qué tanto se abre? ¿Qué tanto se cierra? Ahora, hay que tener en cuenta que X está normalizado. Quiere decir que el valor de X, las amplitudes de la señal de entrada, van de -1 a 1. No pueden ir más allá de estos valores. Y para ello, antes de aplicar esta ley de compresión, se tiene que normalizar la señal de entrada. Normalizar no es más que limitar que vaya de -1 a 1. Ahora, no significa que si tenemos una señal que se exceda del rango de -1 a 1, para cumplir esa condición, la mochemos. No. Lo que quiere decir es que si se excede del rango de -1 a 1, bueno, aplicarle un factor de atenuación para llevarla a ese rango. ¿Sí? No quiere decir que se corte, que se moche. Aquí está la expresión matemática para la ley A, donde también A es un factor de compresión. Hará o juega el mismo papel que mío. Vean las reglas o las leyes de compresión, cómo involucran logaritmos. Logaritmos. Estas funciones no lineales son logarítmicas, por lo que podemos decir que la ley mu o la ley A lo que están haciendo es cambiar de una escala lineal a una escala logarítmica, a las amplitudes que vamos a cuantificar o a la señal que vamos a digitalizar. La cambiamos de una escala lineal a una escala logarítmica, tal como lo hacen los decibeles. Bien, ya explicamos la función no lineal o el compresor. El cuantificador no uniforme no tiene caso que lo expliquemos, ya hemos hablado bastante de ello. Se diseña tal cual lo hemos visto. Dependiendo si es mid-thread, mid-rise, se calcula delta y se ubica un nivel de cuantificación y se ubican los demás, como lo conocen ustedes. Y luego viene la ley complementaria, que hace el proceso inverso de la ley de compresión. Y esto se le conoce como expansor. Este comprime, este expande. Si ya vieron logarítmicos o si vieron los logaritmos en su curso de comunicaciones analógicas, ustedes recordarán que una función logarítmica o tener la escala logarítmica comprime el rango rápidamente. Imagínense que se tiene un rango que va de -1000 a 1000 en escala lineal, ¿sí? Ubicamos nuestros números de -1000 a 1000. Si nosotros aplicamos o transformamos esta escala lineal a escala logarítmica, en lugar de tener un rango de -1000 a 1000, se tendrá un rango de -30 a 30 en escala logarítmica. Vean cómo se comprimió. El rango que iba de -1000 a 1000 se comprimió de -30 a 30. Por eso es que se le conoce como compresión o compresor. Y si tenemos un rango comprimido, pues ahora lo que queremos es expandirlo. O, en pocas palabras, cambiarlo a escala lineal otra vez. ¿Y eso cómo se hace? Pues con el logaritmo inverso. A esto se le conoce como función complementaria. Eso es lo que hace. Aquí tenemos esas funciones complementarias para la ley mu y para la ley A. Si ustedes analizan con detenimiento, estas expresiones no son otra cosa más que despejar X de las leyes de compresión en ambos casos. De la ley mu, que estaba en función de X, recuerden, se despeja X y se obtiene esta expresión. Lo mismo sucede para el caso de la ley A. Pero la pregunta importante sería,
por qué realizar este proceso es equivalente a tener un cuantificador no uniforme. Vamos a explicarlo. Y para ello partamos de la función no lineal, independientemente si es ley mu o ley A. Presentarán la misma característica, una conversión de escala lineal a escala logarítmica. Esto es, hay que recordar, esto es el valor de la entrada, que le llamamos X, y este es el valor de salida, que le llamamos Y. Y vamos a regresar a nuestro proceso de compansión. Vean, se aplica el compresor y luego se hace o se diseña un cuantificador no primero se aplica una ley de compresión. Se convierte de escala lineal a escala logarítmica. Y luego se diseña un cuantificador uniforme. En otras palabras, es como si se estuviera diseñando un cuantificador uniforme, pero en escala logarítmica o en el dominio logarítmico, como lo quieran ver. Porque recuerden que la salida de esta función ya está en escala logarítmica, porque esto no es más que aplicar un logaritmo. Aquí están, las mismas expresiones nos lo dicen. Aquí están, logaritmo natural, logaritmo natural, aquí están, aquí aparecen. Estamos cambiando de escala lineal a escala logarítmica. Y en la escala logarítmica es que se está diseñando este cuantificador. Entonces es como si se estuviera diseñando un cuantificador en la escala logarítmica. ¿Quién es quien está en escala logarítmica? La salida. La salida está en escala logarítmica. Convertimos de lineal a escala logarítmica. ¿Y quién nos representa la salida? El eje de las ordenadas. Recuerden, este eje es la salida. Entonces, diseñar este cuantificador uniforme es el equivalente a diseñar un cuantificador uniforme sobre este eje, que son las salidas. Ajá. Entonces, partiendo de esa idea y de nuestra función característica, tenemos la señal de entrada o las amplitudes de entrada. Aplicamos la ley de compresión o el compresor y el resultado es tener estos mismos valores de entrada, pero ahora en escala logarítmica. Y luego en escala logarítmica se hace o se diseña un cuantificador uniforme. Vean, uniforme, vean, aquí son los niveles de cuantificación. Aquí ya le ponen un valor de codificación, es lo de menos. Lo que quiero que noten o que vean es cómo es un cuantificador uniforme. De un rango continuo se discretiza. Y vean cómo la distancia entre niveles de cuantificación es constante. Pero repito, este cuantificador diseñado está en escala logarítmica. Cuando nosotros apliquemos la ley inversa o simplemente sacamos la proyección de cada nivel de cuantificación en escala logarítmica a escala lineal, esta es escala lineal, que notamos, vean, este nivel de cuantificación le pertenecería este nivel de cuantificación en escala lineal. A este nivel de cuantificación en escala logarítmica le correspondería este nivel de cuantificación en escala lineal y así para cada uno de los niveles de cuantificación en escala logarítmica le pertenece un nivel de cuantificación en escala lineal. ¿Y qué notamos? Notamos que en escala lineal los niveles de cuantificación están separados una distancia delta, pero donde delta ya no es constante. Se tiene un cuantificador no uniforme. Por eso, lo que les decía, aplicar una ley de compresión, diseñar un cuantificador uniforme y luego aplicar un expansor, que es la ley complementaria, da como resultado un cuantificador no uniforme, ya en escala lineal. Así es como se realiza. Vean, esta
Este sería el cuantificador uniforme en escala logarítmica, pero en escala lineal sería un cuantificador no uniforme. Así es como se resolvió el problema. Entonces, en un proceso de compansión, ¿qué se hace? Se tiene una señal de entrada, que normalmente es voz. Esto surgió por la voz, por digitalizar voz. Ya en su curso de redes convergentes, noveno semestre, si se van a la especialidad de comunicaciones, se profundiza un poquito más en este tema. Entra la señal a digitalizar. Se le aplica primero un compresor, una ley de compresión, ley mu o ley A. Y luego se aplica un cuantificador uniforme. Y ya si se aplica el cuantificador, se codifica y ya se tiene la señal digitalizada. Tal vez aquí faltaría el muestreo, ¿no? O puede ser que el muestreo suceda desde antes y las muestras se apliquen al compresor. Y luego ya que las muestras están en escala logarítmica, se aplica el cuantificador uniforme, se codifica y se envían los bits. Pero estos bits corresponden a una digitalización en escala logarítmica, por así decirlo, porque todavía no se aplica el proceso de expansión. Pero así funciona. Se mandan los bits, se mandan las palabras, como las que obtuvieron en su examen, solo que las que obtuvieron en su examen son muestras en escala lineal, son niveles cuantificados y codificados en escala lineal. En un proceso de compansión, los bits obtenidos son en una escala logarítmica. Se transmiten. Si se quiere recuperar la señal, bueno, se aplica un convertidor de digital analógico, como ya lo hemos explicado, por ejemplo, un mantenedor de orden cero, y luego se aplica la ley inversa o el expansor. Y listo, se recupera la señal original. Todo esto es conocido como el proceso de compansión. Ahora, aplicar estas leyes complementarias y leyes de compresión no es una tarea fácil. Repito, esto ya se ha trabajado mucho y ahora, gracias a esta relación que ya explicamos, es decir, los niveles de cuantificación en escala logarítmica, ya con sus valores codificados, corresponden con un nivel de cuantificación en escala lineal, igual con sus bits codificados. Bueno, ya se hace el estudio, no vamos a profundizar aquí porque nos tardaríamos 3, 4 clases, pero ya existen tablas que nos dan una conversión. Aquí les puse el ejemplo de dos tablas. Una tabla para ley mu con un valor de 255 para mu y una tabla para ley A con valor de A, me parece que aquí es de 100. ¿Para qué sirven estas tablas? Estas tablas lo que hacen es, dada una señal que se quiere digitalizar mediante un cuantificador no uniforme, la forma de hacerlo es, se tiene mi señal, tiene su rango dinámico. Se diseña, en lugar de hacerse pasar por una compresión o por un compresor, lo que se hace es, se diseña un cuantificador uniforme, como lo conocemos, me parece que son 14 bits en este caso, de 14 bits. Y luego, dependiendo las muestras, se aplica esta tabla para reducir de 14 bits a 8 bits. Y listo. Es como si se obtuvieran los bits en este punto. Lo que se está haciendo simplemente ya es haciendo el mapeo de, si yo tengo esta palabra digital en escala logarítmica, ¿qué valor me corresponde en escala lineal? Eso es lo que se está haciendo en esas tablas, en términos generales. No vamos a profundizar más en este tema. La idea es que ustedes
reconozcan que es un cuantificador no uniforme, la forma de obtenerse y que existen las leyes de compresión, ley mu y ley A. Y una forma de obtener ese cuantificador no uniforme, que es a través del proceso de compansión. Esto, repito, se ocupa mucho en telefonía. Con esto finalizamos el tema de digitalización. Sin embargo, nos falta ver dos temas para acabar el parcial 1 que tienen que ver con digitalización. Uno es PCM, que es nuestro siguiente tema, y el otro es modulación delta, que es el último tema que vamos a ver de la unidad 1 o del parcial 1, para entrar ya a lo que es transmisión digital banda base y ver los esquemas de modulación banda base digitales. Por esta clase sería todo. Continuamos con PCM para la siguiente clase. Ok, bueno, esto es lo que vamos a ver de cuantificadores no uniformes. Se hace a través de lo que se conoce como ley mu y ley A. Técnicas de compresión y expansión. Proceso de compansión. En el inglés es compounding. La traducción, compansión. ¿Alguna pregunta sobre lo que se explicó? Vean que el resultado es, o más bien, el objetivo es diseñar un cuantificador no uniforme, pero ese es complejo. O sea, hacerlo es muy complejo. Hay que meter ahí un sistema de ecuaciones y resolverlo es complejo. Se hace a través de diseñar un cuantificador, pero en escala logarítmica. Ese cuantificador uniforme en escala logarítmica, en escala lineal, se hace no uniforme. Así es como se consigue. Y lo que se hace es cambiar de una escala lineal a una escala logarítmica a la señal o a las muestras que se van a cuantificar o digitalizar. Vean que ya estoy diciendo digitalizar y cuantificar porque prácticamente para digitalizar ocupamos una cuantificación. Entonces, cuando digo cuantificar es porque implícitamente estamos hablando de una digitalización. O si hablo de una digitalización, implícitamente estamos hablando de una cuantificación. Entonces, ya estoy usando esos términos indistintamente, pero sí hay diferencia, ¿no? Las muestras o la señal que se va a cuantificar, primero se convierte a una escala logarítmica con la ley de compresión, ley mu o ley A. Después, ya que está en escala logarítmica, se diseña el cuantificador uniforme, se cuantifica y las muestras cuantificadas se dice que están cuantificadas pero en escala logarítmica. Si se quiere pasar a escala lineal hay que aplicar la ley inversa, las fórmulas que acabamos de ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta? De aquí no vamos a hacer ejercicios porque sería ya profundizar demasiado y eso ya son temas de otro curso. Pero en el temario viene que se les explique qué es ley A y ley mu, las leyes de compresión y el proceso de compansión, que es el objetivo o fue el objetivo de esta clase. Lo siguiente es ver PCM, pero ya no lo vamos a ver, sino les voy a dejar la clase grabada para que la vean el viernes, no, el miércoles, y el viernes hagamos ejercicios de PCM. Para esto, denle un repaso al concepto de modulación. PCM quiere decir modulación por codificación de pulso. Vean que ya estamos ocupando o estamos regresando al término de modulación. Hay que recordar qué es la modulación para poder entender qué es PCM. Bien, ¿alguna duda? Si no, pues vamos a detenernos hasta aquí. Hasta aquí veríamos el día de hoy. Y nada más les voy a pedir, igual, por favor, su asistencia. Permítame, déjenme pongo la leyenda asistencia. Ok. Ahora sí, ya saben, número de lista y nombre. Y nos veríamos el viernes. Sí les pido que vean el material que se va a quedar el miércoles, ¿eh? Porque si no, no vamos a poder continuar en unas clases en línea. Sí, profe, muchas gracias. De acuerdo, profesor.
Sí, Sí, está profesor, bien. gracias. Perfecto. Bueno, pues sería todo. Nos estamos viendo en línea el siguiente viernes. Disculpe, profesor, Ajá. como tema aparte de la clase, de pura casualidad, ¿tendrá algún libro que o sea, no sé si tenga usted algún libro que nos recomiende o alguno que nos pase, por favor? ¿Libro de comunicaciones digitales o un tema particular? No, sí, de la materia en general. Ok, sí, hay varios. Yo recomiendo, ahorita que están empezando a aprender la materia, un libro que se llama Sistemas de Comunicaciones Digitales el autor es Strembler. Strembler. Está en español ese libro, entonces ese libro lo recomiendo. De acuerdo, profesor, muchas gracias. Ujú, de nada.